Y vamos a darle la palabra para esta exposición. Adelante. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Muchas gracias a quienes están asistiendo vía Zoom, a quienes están ahí de manera presencial. Entiendo que este es un evento que están organizando para el profesorado en general. Supongo que estudiantes de sus posgrados a distancia y profesores y profesoras que se acerquen a tomar estas sesiones de 3 días que han tenido hasta ahora. Bueno, espero que lo que he preparado para hoy les sea de utilidad para su práctica docente en el día a día, si quieren dedicarse a la matemática educativa, también para repensar qué áreas van a tomar, pensar qué les gustaría estudiar, digamos, si les interesa algo de género, pues espero que con esta charla les llame la atención. Sé que el grupo Género y Matemáticas al que yo pertenezco, que ya estuvimos con ustedes en una ocasión, estuvimos charlando sobre los proyectos de otras colegas. Bueno, el día de hoy me corresponde a mí hablar sobre uno de mis proyectos más recientes. Y digo recientes porque justo en este momento estoy trabajando nuevamente en él, retomándolo, porque hubo un proceso largo de toma de datos. Muy bien, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y quisiera que alguien de la organización me confirme que todo está en orden. Sí, se observa bien, gracias. Perfecto. Bueno, acá está la presentación. Les decía yo que pertenezco al grupo Género y Matemáticas. Y primero, quisiera comenzar reflexionando sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, para enmarcar por qué esta investigación se refiere a las profesoras. En un inicio, para que surgiera la matemática educativa o la educación matemática en el mundo, el pasar de considerar al error en matemáticas como algo que impedía que las personas aprendieran y que había que hacer, no sé, muchos ejercicios o volver a repetir procedimientos para que las personas ya no tuvieran ese error, a considerarlo un obstáculo que necesitaba un tratamiento especial, un análisis de qué es lo que estaba sucediendo, hacer una propuesta didáctica de cierto tipo que ayudara a sortear ese obstáculo o ayudara a reconstruir ese obstáculo y ahora que no fuera un obstáculo, sino algo que permitiera el desarrollo del conocimiento matemático, fue aquello que le dio origen a la matemática educativa o a la educación matemática. Vamos, independientemente de la perspectiva teórica de la que estemos tratando, ese paso de considerar al error en matemáticas como un obstáculo que puede ser cambiado, quitado, sorteado con propuestas didácticas, ese fue un paso muy importante. Por otro lado, pensando ya en las perspectivas teóricas que existen para trabajar con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, para la socioepistemología, que es la perspectiva teórica en la que yo me he formado y en la que sigo trabajando, y creo en ella firmemente porque surge de la comunidad latinoamericana, surge y crece en la comunidad latinoamericana y creo que podemos seguir trabajando en ese crecimiento de esta teoría. El pasar de considerar a los objetos matemáticos en el currículum escolar a considerar las prácticas que dan origen a esos objetos matemáticos, considerar que la matemática ha sido producto de la actividad humana y por lo tanto se ha desarrollado a través de prácticas, es decir, cosas que hacemos las personas en el día a día, de manera profesional, cosas que hacemos para tomar decisiones, es decir, ese paso de los objetos a las prácticas fue lo que dio origen a la teoría socioepistemológica y lo que la ha hecho crecer hasta el momento en el que está ahora. Y justo es esta teoría la que me permite pensar no solo en mi estudiante dentro de un aula y pensar que únicamente el aprendizaje sucede en ese espacio de aula, pensarlo como una persona, un individuo que tiene toda una cultura, una historia,
ha vivido un montón de experiencias, que tiene saberes, que pertenece a una comunidad. Es decir, pensar a esa persona, a ese individuo, en los escenarios socioculturales en los que se desarrolla. Entonces, ese gran paso es este, pasar de los objetos a las prácticas a considerar a un individuo. Y les decía que es justo esta teoría la que me permite hacer el análisis de lo que voy a presentar ahora, que son el trabajo de las profesoras, porque me permite esta teoría considerar a ese individuo mujeres con su historia, su cultura, sus saberes, su comunidad y un montón de investigaciones dentro de la matemática educativa, dentro de la antropología, las ciencias sociales, los estudios de género, han mostrado que la cultura de las mujeres ha sido opacada. Es decir, hay un velo que oculta todo lo que las mujeres hemos producido, lo que hemos aportado a nuestra comunidad y además nuestra historia no ha sido escrita. Hay un montón también de investigaciones que hablan de cómo el papel de las mujeres ha sido oculto. De hecho, creo que ustedes tuvieron recientemente su celebración de independencia y en México también la tuvimos. Y es el momento que presenta la oportunidad para presentar a todas esas mujeres que participaron en el proceso de independencia, pero que no han sido nombradas en la historia. Además de las que siempre se nombran, se están encontrando más nombres. Pues bueno, una misma historia sucede con la matemática y con los saberes de las mujeres. Bueno, los saberes propios de las mujeres, lo que nosotras sabemos hacer, lo que hacemos en el día a día, entre ellos está muy fuerte el trabajo de cuidados, pues han sido subordinados, es decir, considerados de poca importancia o de segunda clase. Y por supuesto, la comunidad, las mujeres, hemos sido denigradas, igual consideradas de menor importancia a lo largo de la historia, de segunda clase. Tanto es así que no teníamos derecho al voto, es decir, no se nos consideraba ciudadanas y no teníamos derecho a ingresar a las universidades. Y podríamos pasarnos mucho tiempo hablando sobre esto, pero digamos, no es el objetivo de la charla del día de hoy. El día de hoy el objetivo son las profesoras como individuo con toda una cultura, historia, saberes que deseamos sean rescatados para poder trabajar con ellas y contribuir a su desarrollo profesional docente. Bueno, ¿qué me lleva a mí a hacer esta investigación, a acercarme a lo que está sucediendo con las profesoras? Bueno, para empezar, la escuela, bueno, comencemos por la primera, es que algo se me movió aquí, se puso grande la presentación. Listo. Sé que también les sucede a ustedes y sucede en México. La profesión docente está feminizada, principalmente en los niveles más bajos. Es decir, vamos a encontrar a más profesoras en preescolar, primaria y va a ir reduciéndose la cantidad de profesores. Entonces, hay una presencia importante de profesoras, sin embargo, no somos nombradas en muchos aspectos y voy a ir desglosando algunos de ellos. Otro aspecto que me lleva a mí a esta investigación es que el profesorado es reproductor de la cultura. Es decir, no solamente enseñamos matemáticas, sino que enseñamos las buenas costumbres, enseñamos quién puede o no puede aprender matemáticas, enseñamos también que matemáticas es una materia que no cualquiera la puede aprender y entre muchas otras cosas más. He tenido mucha experiencia de trabajo en programas de desarrollo profesional docente con el CIMBESTAF, supongo que ustedes lo conocen, que en coordinación con la SEP tuvo muchos programas masivos de intervención con profesorado de secundaria y de nivel medio superior. Y en esos cursos yo noté, al trabajar con profesoras y profesores, noté que las profesoras estaban más abiertas a reflexionar sobre su práctica docente. Y era un poco más difícil buscar hacer que los profesores reflexionaran. Entonces, para mí, eso era como un foco de atención que se confirmaba cuando trabajaba en cursos y talleres de manera presencial, que además de observar esta disposición de las profesoras a reflexionar sobre su práctica, también observaba que esa reflexión que hacían sobre su práctica no era del todo abierta. Es decir, no expresaban en estas actividades presenciales, que son de las que les estoy hablando en este momento, no expresaban
todo aquello que las inquietaba, lo que querían cambiar en su discurso matemático escolar, lo que querían, sus propuestas, sino que se lo guardaban para decírmelo en cortito, comentarme sus dudas o comentarme sus ideas en corto de manera personal conmigo, pero no lo hacían ante el grupo. Algo muy parecido a lo que se ha observado en algunas investigaciones que pasa con las estudiantes mujeres en la clase de matemáticas. Otra cosa que me llevó a analizarlo fue la investigación de una colega muy cercana del grupo de género en matemáticas. Ella trabajó en 2008 en su tesis de maestría con Enciclomedia, que en ese momento era como una súper innovación en México, o tenía, en el pasado había sido una súper innovación en México. Y lo que ella encontró fue que el profesorado de varones decían tener un dominio muy bueno de Enciclomedia y las profesoras decían no tenerlo. Sin embargo, en los hechos resultaba que los profesores no tenían el dominio tan alto como decían tenerlo y las profesoras no tenían el dominio tan bajo como decían tenerlo. Entonces ahí también había focos rojos. ¿Qué está pasando con ellas? ¿Por qué no le dan el valor a las habilidades que tienen? Y una cosa más es que cuando consulto artículos en revistas, tanto nacionales, internacionales, con altos índices de citación y tesis, pues siempre nos referimos a los profesores. Aunque la investigación sea en nivel primaria y tenga 37 profesoras y 3 profesores, siempre nos referimos a los profesores. Y nos imaginamos que esas personas que están ahí interactuando con estudiantes y dándonos resultados o mostrando resultados que queremos conocer son profesores. Hasta ahora únicamente me he encontrado que en investigaciones españolas se refieren al profesorado y se hace una distinción clara de cuántos profesores y cuántas profesoras. En la mayoría de las investigaciones no se menciona cuántos tengo de cada sexo. Entonces, bueno, esto me llevó a pensar que tenía, como investigadora en género y matemáticas, tenía una deuda pendiente con las profesoras, porque ellas están ahí formando a las futuras generaciones y están ahí haciendo un trabajo que pareciera no les da tanta satisfacción como debería darles. Muy bien. Entonces, les había comentado que en México la profesión docente se ha feminizado y eso tiene una historia. Y consulté algunas cosas y encuentro que tenemos una historia muy parecida, Costa Rica y México. Les voy a contar la de México y voy a ir sacando algunos elementos que encontré de similitudes con la profesión en Costa Rica. En México, a finales de 1800, principios de 1900, teníamos lo que era una normal de profesores y una normal de mujeres. La normal de profesores surgió primero y estaba pensada para formar a estudiantes regularmente varones en las primeras letras. Y la normal de mujeres surgió porque la normal, los profesores, más bien los varones, empezaron a buscar otras opciones profesionales. Ya no querían solamente la docencia y empezaron a alejarse de ella. Entonces se creó la normal de mujeres para suplir esa necesidad de docentes, pero también para formar a las mujeres en aquellas actividades de cuidados que tenían mucha relación con la docencia. Es decir, la docencia es considerada una actividad de cuidados, de enseñar a los otros, pero no solamente enseñarles, no sé, matemáticas, español, ciencias, sino también cuidar de esas personas, enseñarles cómo deben cuidarse o enseñar a otras mujeres a cómo deben cuidar a los otros, no a ellas mismas. Y se ha podido observar a través de varias investigaciones que este proceso de la creación de la normal de mujeres y la normal de profesores, pues se debió a esta jerarquía, es decir, los profesores querían tener una posición más alta y elegían otras profesiones, pero quienes se quedaban en esa profesión de docentes tenían más poder que las profesoras, tenían un mejor salario, y además la inversión en la normal de profesores era mayor que la que se hacía para la normal de profesoras.
Es decir, por cada estudiante se gastaba menos dinero si se trataba de la normal de profesoras. Entonces, sé que más o menos la historia de Costa Rica es un poco parecida. Entonces, más adelante, si alguien quiere contar cómo, si conocen algo de esta historia de las normales, sería muy interesante. Entonces, este proceso de feminización sigue muy presente, no solamente en el surgimiento de las normales, donde al abandonar los varones la profesión, las mujeres comenzaron a ocuparla. Podemos observarlo todavía, les decía hace rato, preescolar, primaria y secundaria, hay una presencia mayor de mujeres. Preescolar corresponde a México para la edad de 3 a 6 años, primaria corresponde de 6 a 12 años y secundaria de 12 a 15 años. Y medio superior, 15 años en adelante. Bueno, 15 a 18 también son 3 años de formación, al igual que la formación en secundaria. Y podemos ver en la primera gráfica que el porcentaje de profesoras va disminuyendo conforme se avanza en el nivel escolar. Es decir, hay 94% de profesoras en preescolar, quienes trabajan con los más pequeños, y regularmente quienes son profesores, es decir, quienes ocupan ese 6% extra, pues van a ser quienes están en educación física o computación. En primaria hay un 64%, disminuye considerablemente, secundaria disminuye más y disminuye mucho más en medio superior. En medio superior tengo que contarles que en México tenemos formación en escuelas normales para preescolar, primaria y secundaria, pero no lo tenemos para medio superior. No sé si suceda también para Costa Rica. Y quienes imparten clase en medio superior tienen una formación profesional afín a matemáticas. Para el caso nuestro, pues ingeniería, contabilidad, ingeniería química también podría ser, una ingeniería en biotecnología. Por lo tanto, un docente de matemáticas también puede ser docente de biología, de química o de física y a la vez de matemáticas. Entonces, también ese es un dato difícil de calcular de cuántas profesoras de matemáticas tendríamos porque pueden dar varias asignaturas. Se observa en la segunda gráfica que en el puesto de dirección vamos a tener muchas menos directoras. Digamos, si en preescolar está feminizado al 94%, esperaríamos que pues más o menos en más del 90% fueran directoras. No es así, disminuye al 88%. Y disminuye para primaria y disminuye para secundaria. En los puestos de supervisión, los supervisores aquí son quienes se les asigna una zona escolar, es decir, un grupo de escuelas que comparten una región geográfica y hacen ese proceso de acompañamiento a las escuelas, de revisión de sus procesos. Pues esos puestos de supervisión pues disminuyen mucho más la presencia de mujeres. Hace rato les estaba contando que no podemos saber quiénes son profesoras, cuántas profesoras de matemáticas tenemos y cuántos profesores, obviamente también, pero podemos darnos una idea por el tipo de formación que tienen que dan algunos tipos de bachillerato. En México, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional son dos de las principales instituciones a nivel superior que también cuentan con formación a nivel medio superior. El Instituto Politécnico Nacional tiene una formación especializada en ingenierías, es decir, que tienen una fuerte carga en matemáticas y ahí la cantidad de profesoras que trabajan en ese sistema es de 41.9%. Por su parte, la UNAM tiene formaciones especializadas en los colegios de ciencias y humanidades y una formación más general en las escuelas nacionales preparatorias. Y en estas formaciones especializadas que tienen una línea terminal hacia la universidad, hay menos presencia de mujeres. Y también hay un enfoque más fuerte en matemáticas. Entonces, no podemos decir números, pero podemos darnos una idea de que, y si pensamos en los espacios donde nos hemos formado y hemos tenido profesoras o profesores de matemáticas, seguramente en medio superior han sido la mayoría profesores. Entonces, estos datos nos dan una idea que
hay más profesores de matemáticas, al menos en México, ya me contarán ustedes su experiencia, que profesoras. Hay mucha investigación en cuanto al uso de tecnologías. He puesto aquí algunas de las que yo he usado recientemente y he citado, solamente para mencionar que todas estas investigaciones, la mayoría de ellas y las que están existiendo ahora, pues se han hecho pensando en el alumnado. Es decir, cómo un estudiante aprende matemáticas mediante la intervención de la tecnología. Ninguna de ellas se ha pensado considerando al docente como quien es esa persona que va a usar la tecnología y cómo la integra en su práctica en el día a día. Quiero mostrar esta información de México también, del 2019, fue la última vez que se hizo este informe. El COVID ha pausado la realización de varios informes de este tipo en el que se tomaba información de las personas y en este caso el uso que hacen de la tecnología. Uno es de Internet y el otro es los principales equipos que usan para conectarse. Y lo único que quiero mencionar de aquí es que el principal uso que hacen las mujeres para conectarse tiene que ver con labores de cuidados. Es decir, ayudar a la educación o actividades de capacitación, comunicarse con otras personas, es decir, saber si están bien, cómo están, saludarlas. Y también la búsqueda de información. Esa es otra actividad que las mujeres suelen hacer cuando entran a Internet, según un informe que tenemos de parte del Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México. Entonces, ¿y qué medios usan principalmente para conectarse? Pues las mujeres usan regularmente el teléfono inteligente, usan también computadora portátil, computadora de escritorio, pero en mayor medida los hombres son los que tienen acceso a estos equipos, es decir, tienen más acceso a las computadoras portátiles de escritorio. Las mujeres y los hombres, las mujeres usan más tablets, pero los hombres usan más Smart TV y más consolas de videojuego. Bueno, está muy relacionado con el uso que muestra la otra gráfica que hacen de Internet. Es decir, los hombres usan más Internet para el entretenimiento, para ordenar productos, para consultar, interactuar con el gobierno, para hacer operaciones bancarias, para descargar contenidos audiovisuales. Entonces, hay un uso diferenciado muy claro de Internet y de equipos entre las mujeres y los hombres. Ok, ese uso diferenciado, pues también nos daba una idea de que si se hace un uso diferenciado de Internet y de equipos, pues también en la práctica docente tendría que haber distinciones, es decir, tendríamos que hacer cosas distintas o tener objetivos distintos. Y la experiencia que habíamos tenido ya con las profesoras nos decía que sí era posible que eso sucediera. Esta investigación se marca dentro de una investigación en número más grande. Es la investigación de mi estudiante de doctorado, Moisés Miguel. Él trabajó con el empoderamiento docente mediante la integración de recursos tecnológicos en un programa de desarrollo profesional docente. Vamos, él lo que hizo fue, de manera general, trabajar con un grupo de profesores para ver cómo ellos integraban las tecnologías digitales en su práctica. Desarrolló todo un curso para mostrarles cómo se usaban las tecnologías que actualmente existen para la enseñanza de las matemáticas. Observó a profesoras y profesores durante todo su curso y yo observo únicamente a las profesoras. Por supuesto, con referencia a lo que sucede en el grupo en general, los datos que a continuación voy a presentar no buscan hacer esa distinción en lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres. Busco principalmente mostrar lo que hacen ellas para evitar que la investigación se quede en una simple diferenciación hombres-mujeres. Bueno, en este curso se buscaba de identificar ese proceso de empoderamiento docente. O sea, ¿a qué nos referimos con empoderamiento docente?
Alguien empoderado tiene ciertas características. Si se trata de alguien que está en la docencia, pues buscaríamos que esa persona, si está empoderada, pudiese estar en constante reflexión sobre qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. Digamos, podrían ser respuestas que se contesten fácil, pero sin embargo ahora, más aún después de lo que vivimos en COVID, el decidir qué enseñar es algo muy importante, es decir, de toda esa cantidad de contenidos que tengo, ¿a qué le voy a dar más importancia? ¿Cómo lo voy a enseñar? Igual, en esta temporada se vio la importancia de ese cómo mucho más que nunca, porque ya no teníamos las herramientas de siempre a nuestro alcance, entonces teníamos que pensarnos algo para comunicar esa idea que comunicábamos de una manera distinta y para qué enseñar. Es decir, ¿para qué quiero que mis estudiantes tengan este conocimiento? ¿Para qué el clásico de para qué lo van a usar? ¿Cómo va a estar en sus vidas? ¿Cómo va a estar en sus vidas profesionales? Entonces, alguien que esté empoderado tendría que hacer esta reflexión. Teóricamente, el proceso de empoderamiento docente se vive a través de la problematización de la matemática escolar. Y aquí tengo el concepto tal como lo propone Reyes y Cantoral. Esa acción que parte de la introspección del que aprende y los usos de que ese saber posee en la cotidianidad, apoyándose en las discusiones y reflexiones colectivas y en las investigaciones sobre dicho saber, o bien siendo ellos mismos quienes se adentren a la investigación. Es decir, una persona, alguien de la docencia que esté constantemente reflexionando sobre sí misma, sobre su docencia, sus estudiantes, quiénes son sus estudiantes, qué conocimiento va a trabajar, pero también que se apoya además en las investigaciones que desde la matemática educativa o la educación matemática existen sobre ese saber. Dado lo que ya habíamos observado con las profesoras, habíamos observado, entre otras cosas, estas que hay aquí, en la mayoría de ellas, observamos que ellas le dan mucha importancia a la transversalidad curricular de la matemática, que privilegian a quien aprende cuando están enseñando matemáticas, que se preocupan por la motivación, intereses, la condición socioeconómica y la salud de su estudiantado, que les importa contextualizar lo que enseñan, que dan bastante valor a la manera en la que sus estudiantes pueden expresar lo que saben, y que propician una reflexión sobre la funcionalidad del conocimiento matemático mediante sus acciones. Habíamos observado ya esto en diferentes oportunidades de trabajo con profesoras. Pensábamos que empoderarlas sería fácil, es decir, hacer de este proceso reflexivo sobre el qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar algo consciente, algo que realizaran en comunidad y que lo realizaran con apoyo de la matemática educativa. Entonces, dadas estas características, nos parecía fácil. Sin embargo, pues nos vamos a encontrar que la escuela, decíamos, reproduce tanto en su estructura como en su esquema. La cultura reproduce prejuicios y estereotipos de género, prejuicios y estereotipos que las mujeres vivimos en nosotras mismas. La matemática es considerada tradicionalmente un área masculina. Entonces, de inicio, las mujeres estábamos excluidas de esa área, pero estamos ahí y estamos enseñándola. Además, tal como está, el discurso matemático escolar busca mostrar poder, es decir, quién es capaz de aprender matemáticas y quién no lo es. Entonces, las mujeres estamos ahí borradas de un inicio, como les decía, y nuestro papel como constructoras de conocimiento ha estado invisible o es un papel secundario. Entonces nos preguntábamos cómo el género trastoca la práctica de las profesoras, es decir, lo que hacen en su día a día en el aula. Y voy a tratar de compartirles qué sucedió en esta investigación de manera muy rápida para que podamos tener oportunidad de interactuar.
En esta investigación, principalmente nos interesaba ese proceso de empoderamiento docente, es decir, cómo estaban viviéndola las profesoras y los profesores. En el caso mío, me interesaban mucho las profesoras. Y solo podía hacerlo a través de la epistemología feminista y la socioepistemología. Digamos, la socioepistemología me permitía ver a mi individuo, profesora, y la epistemología feminista me permitía concentrarme en aquello que no había sido tomada en cuenta. Es decir, para empezar, las profesoras como sujeto de investigación, no aparecíamos en las investigaciones, ahora la estamos evidenciando, son ellas el sujeto de investigación y van a hacer sus experiencias con las tecnologías digitales durante el confinamiento y su experiencia en este curso de desarrollo profesional docente. Tamaulipas es un estado al norte de México y tal vez ustedes no lo saben, pero el norte de México es sumamente machista. Hay prácticas que en el centro de México yo consideraba que habían desaparecido, pero que me volví a encontrar en el norte cuando vine a trabajar y a vivir acá. Entonces, la convocatoria para participar en este proyecto fue enviada a profesores y profesoras de todo el sistema medio superior. Digamos, tenemos ese contacto porque organizamos aquí en nuestra universidad las Olimpiadas Estatales de Matemáticas, entonces podemos tener esa base de datos. Entonces, se invitó a profesoras y a profesores de todo el estado. Respondieron a la convocatoria 21 mujeres y 55 hombres. Y en esa primera convocatoria se hizo un análisis exploratorio sobre cómo integraron las tecnologías digitales durante el confinamiento. Y la segunda parte fue este curso de desarrollo profesional docente mediante el uso de tecnologías que les decía. Entonces, para la herramienta teórica que usamos, teórica metodológica que usamos para analizar los datos en esta investigación fue una clasificación que tienen Borjón, Hernández y Torres sobre el uso que hace el profesorado de las tecnologías digitales en el aula de matemáticas. Y esta clasificación va desde usar la tecnología solo para reproducir o presentar información. Ejemplo, en lugar de dibujar una gráfica en lugar de mostrar, no sé, mis problemas en el pizarrón, pues ahora muestro un archivo de Word en PowerPoint. Un uso técnico, el alcance, bueno, lo que tiene que ver con el uso técnico, en este caso sí sería como el ejemplo de gráficas que les iba a dar, como si en lugar de mostrar o dibujar una gráfica a plumón y pizarrón, pues uso una tecnología que me permita mostrar pues esa gráfica de una manera mejor trazada, con mis ejes bien definidos, vamos, la presento igual. Y finalmente, un uso didáctico tecnológico que va más allá de solamente presentar cosas o compartir información o hacerlo de una manera mejor que como lo haría de manera tradicional. Aquí se busca que haya un uso más profundo de esa tecnología, que esa tecnología me permita dar más información de la que se puede dar con lápiz y papel o pizarrón y plumón, que me permita además desarrollar significados sobre el objeto de estudio que esté yo trabajando. Y es como el momento óptimo que nosotros encontramos porque buscamos el desarrollo de significados mediante el uso de las tecnologías. Entonces, por eso es que usamos esta clasificación de Borjón, Hernández y Torres. Este fue el proceso de todo el análisis. ¿Cómo ingresaron? Les preguntábamos en esta primera herramienta que fue de tipo cuantitativa, cómo ingresaron a la modalidad virtual u online, es decir, cómo les fue, qué tropiezos tuvieron, qué tuvieron que hacer, qué cambios y qué transformaciones tuvieron que hacer en su práctica para lograr los objetivos de enseñanza-aprendizaje que se habían propuesto. También les pedimos una descripción de una experiencia didáctica y también pedíamos que compartieran un archivo, digamos, una secuencia de aprendizaje o una planeación.
Y finalmente el curso de desarrollo profesional docente, donde observamos las sesiones en video, las interacciones que se dieron en las sesiones, tuvieron foros de discusión y tuvieron también tareas y trabajos. Las profesoras a las que yo estoy observando, pues fueron en un inicio las 21 profesoras que respondieron la convocatoria y finalmente para el curso de desarrollo profesional docente se convocaron a 25 docentes. 12 de ellos fueron mujeres y 13 fueron hombres, eso por solicitud mía para mi tesista. Quería que en todo momento se convocara más o menos a la misma cantidad de profesoras y profesores. Bueno, de esas 12 profesoras convocadas, solo 3 contestaron y finalmente permanecieron en el curso completo solamente 2. De las 21, 16 fueron de instituciones públicas, 5 de privadas. Tienen entre 21 y 60 años, la mayoría entre 31 y 50. 5 tienen licenciatura, 14 especialidad o maestría y una tiene doctorado. Todas tenían equipo de cómputo portátil, 19 tenían teléfono celular y solamente una contaba con una calculadora científica. En el primer acercamiento a ellas, que fue mediante un cuestionario, buscábamos explorar el uso que hacían de tecnologías digitales, digamos, las de uso común, pero y también las que se refieren a el uso de tecnologías que permiten el aprendizaje de las matemáticas. Lo que encontramos fue que ellas, al calificar esas habilidades de ellas mismas, se calificaban más bajo en ambos casos. Sin embargo, si vemos un poco las diferencias, al menos en cuanto al manejo de procesadores de texto, hojas de cálculo, plataformas, herramientas de comunicación, etcétera, el avance que califican ellas de su propio proceso es un poco más alto que el que lo califica el grupo en general. Digamos, en este segundo dato tengo a mujeres y hombres. Sin embargo, en cuanto a las habilidades que se refieren a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, es decir, el uso de tecnologías digitales con ese objetivo, el máximo de calificación era 15 y el grupo en general se calificó pues un poquito apenas encima de la mitad de 15. Y ellas se calificaron mucho más bajo que la población total. Es decir, se confirma esto que les venía diciendo de la valoración baja que hacen ellas de sus habilidades en cuanto al uso de tecnologías. Les pedíamos describir una experiencia didáctica y en el caso de los hombres, aquí sí quiero hacer esta distinción porque fue muy notoria que 9 de los 55 participantes dejaron en blanco esa parte, es decir, no nos quisieron compartir una experiencia didáctica, pero fueron 7 de las 21 participantes quienes dejaron esa respuesta en blanco. Es decir, pocas mujeres nos quisieron mostrar lo que estaban haciendo y fueron más en proporción, las que no lo hicieron que los hombres que no lo hicieron. En cuanto al uso que hacían de la tecnología en estas descripciones que nos hicieron de un uso que daban a la tecnología durante el confinamiento, pudimos encontrar pues cosas seguramente muy parecidas que ustedes han observado y tal vez discutido en otros espacios, que la mayoría de las veces usaban pizarras virtuales, videos con explicaciones sobre los temas, formularios, páginas u otras aplicaciones. La mayoría de ellas, de las profesoras, se enfocaron en aspectos de tipo técnico, es decir, el uso de plataformas, presentaciones, hojas de cálculo, graficadores para lograr presentaciones óptimas del contenido matemático, es decir, migraron a este tipo de trabajo. Pero también nos encontramos con gusto que aprovechaban estas nuevas herramientas que tenían para construir significados más amplios de las que pueden lograrse con lápiz y papel. Y ellas lo notaban, decían en sus descripciones, pues hago esto, pero lo que busco es que estén reflexionando un poco más sobre, digamos, algún concepto matemático. Lo hacían conscientemente. Y lo hacían además con el uso de varias herramientas. Complementaban con videos, con graficadores, con presentaciones,
todo formaba parte de una misma planeación didáctica. Al trabajar ya en el curso para el desarrollo profesional docente, que estaba enfocado en tecnologías, solamente pudimos hacer el seguimiento de 2 de las 3 profesoras que participaron en el curso, porque fueron las que terminaron todo el procedimiento, todo el proceso. Y lo que encontramos en cuanto a las interacciones, y pudimos constatarlo, ahora sí, con una observación detallada y no solamente con la percepción que tenía de lo que sucedía cuando trabajaba con grupos de docentes, fue que ellas reservan su participación para momentos clave de la sesión. La mayoría de los casos, preguntas dirigidas por el tutor. Es decir, cuando se abre ese espacio para preguntas, respuestas, dudas, es cuando ellas participan. Y no sucede así con la otra parte del grupo. La participación se puede dar en cualquier momento, incluso sin que el docente les haya dado la palabra. Cuando tienen algún comentario que consideren realmente importante, pero que no sea el momento en que se les está dando la palabra, piden la palabra al tutor, diciendo, ¿puedo hablar? ¿Puedo participar? ¿Puedo decir algo? Si no, no, se esperan hasta que haya la oportunidad. Y siempre participan. Siempre que se abre el espacio para comentar algo, reflexionar, decir sobre algo que se está observando en el fenómeno que se trabaja o sobre la herramienta matemática que se trabaja, ellas siempre participan. Una de ellas participa muy poco, es más, en la mayoría de los casos se limita a asentir. Tiene la cámara prendida todo el tiempo, es la única del grupo que tiene la cámara prendida todo el tiempo, y su participación es activa en cuanto a que asiente, muestra que está haciendo su trabajo, pero pocas veces habla y cuando lo hace, pide la palabra. Cuando, pues siempre la dinámica del grupo también, además fue como muy abierta, cuando alguien quiera decir algo, mencionar algo, pues lo pueden hacer porque estamos en ese proceso de discusión, reflexión. Bueno, ella pide la palabra de una manera muy, muy respetuosa. En cuanto a la matemática y el uso de la tecnología, encontramos con gusto que pueden destacar esta característica de una matemática funcional. Es decir, la matemática toma sentido y significado para ellas siempre en relación con el fenómeno que se está modelando. Este curso tuvo esa característica, siempre había, los diseños didácticos estaban siempre contextualizados, tenían un sentido más amplio que solamente los objetos o los algoritmos matemáticos. Entonces, para ellas fue muy sencillo darle significado a los objetos matemáticos dentro de estos contextos. Realizan, les decía hace rato, realizan una combinación de herramientas tecnológicas. Pueden pensar en cómo haría yo una propuesta usando lápiz y papel, pero a la vez integrando tecnología o usando alguna de estas que están aquí, videos, Excel, GeoGebra, calculadora, dependiendo de lo que se necesite en ese momento. Pero tenemos una profesora, una de estas dos, que no comparte su trabajo. Es decir, si se le pregunta directamente, participa. Si tiene algo muy importante que decir, participa, pero ya no comparte sus producciones. No comparte sus propuestas. No, es más, la última tarea, que era como el cierre del curso, que era compartir una propuesta donde estuviesen integrando tecnología, ella no lo hizo. Fue la única actividad de todo el curso que no hizo. Entonces, conclusiones. Pues, y díganme si todavía tengo tiempo para ampliar o podemos ir muy Sí, rápido. sí, no hay problema. Todavía tiene unos Gracias. 10 minutos. Lo que pudimos observar a lo largo de todo este proceso, tanto desde el primer momento de observarlas y de observar qué estaba pasando cuando se integraron a esta nueva forma de trabajo mediante tecnologías, fue que ellas pudieron transformar su práctica fácilmente. La mayoría de ellas buscaron autocapacitarse y tomar decisiones sobre los cambios, las tecnologías que debían integrar de manera autónoma. No necesitaron que sus instituciones les pidieran que se formaran porque se dieron cuenta que lo necesitaban y ellas ya se estaban formando.
tanto en sus descripciones de lo que comenzaron a hacer durante el confinamiento como durante este curso, todo el proceso del curso, la funcionalidad de la matemática está todo el tiempo presente. Es decir, pudimos constatar que no solamente estaba en su discurso, es decir, pues mi clase de matemáticas le explico así, la estructuro así, lo hago así, sino que en sus interacciones dentro del curso, en sus propuestas didácticas, en sus participaciones en los foros, pudimos ver que la funcionalidad de la matemática está ahí presente todo el tiempo. En todo momento sale a relucir la baja valoración que hacen de sus propias habilidades al puntuarse menos, no mostrar su trabajo. Y por supuesto, no hablar durante las sesiones. Es muy importante para este tipo de cursos que diseñamos que haya interacción, reflexión, pero si una de esas personas no expresaba su experiencia, sus opiniones, lo que estaba viviendo, lo que estaba preguntándose o lo que estaba reflexionando, pues es un poco difícil saber cómo está viviendo este proceso en el curso o si se están logrando los objetivos que se habían trazado con esta persona. Y por lo tanto, consideramos que pues eso también entorpece o obstaculiza lo que se pueda lograr en esas actividades. No solo para nosotros, sino también para ellas. El curso fue todo el tiempo diseñado para que el profesorado pudiese tomar esas herramientas e integrarlas en su aula. Por supuesto, siempre reflexionando sobre cómo las usarían, para qué las usarían. Encontramos que pues ellas comienzan a reflexionar sobre su práctica y sobre cómo transformarla y sobre los contenidos, pero me voy a pasar al último punto. También encontramos que en esta profesora que desde un inicio mantuvo una participación activa y era más participativa que la otra profesora, en su historia de vida ubicamos que su proceso de empoderamiento ya había comenzado desde antes del curso. Al ubicar qué actividades había tenido en el pasado, pues resulta ser una profesora muy activa, que tiene estudiantes a su cargo, que impulsa para realizar diversas actividades, no solo en matemáticas, sino también de una manera transversal, es decir, con otras asignaturas en su plantel. Ella es docente de un CONALEP, le llamamos acá en México. Y pues ese proceso ya había comenzado. Entonces, ahora lo único que le habíamos dado era más herramientas que ella podía integrar a su práctica y de una manera más reflexiva, con mayor profundidad. Sin embargo, eso no pasó con la otra profesora. Digamos, sí tiene las herramientas, pero no podemos saber qué va a hacer ella con esas herramientas. Y es una parte que nos faltó de este curso. No pudimos tener ese momento de observarles en sus aulas qué habían hecho, qué habían diseñado, cómo lo habían diseñado, qué cambios habían hecho, cómo rediseñarían esas actividades que presentaron en el curso, porque pues el confinamiento no nos permitía estar ahí y las interacciones que se dan de manera virtual pues son un poco complicadas, en especial en el sistema educativo mexicano es muy grande, cada grupo tiene muchos estudiantes y las posibilidades de conexión de cada uno de los estudiantes son distintas. Entonces, sí, esta profesora ya tenía todo un proceso que la ha llevado a ser exitosa, y solamente fue una de las 21 que respondieron en un primer momento. Entonces, ¿qué va a pasar con las otras 20? ¿Qué hacemos con las otras 20? ¿Cómo trabajamos con ellas? Además, ninguna de ellas mencionó haber tomado la matemática educativa como disciplina de apoyo. Ahora ya la conocen, pero antes no la conocían y eso es un problema para la comunidad de matemática educativa. No estamos llegando a donde deberíamos llegar. Si bien Tamaulipas es un estado que tiene poco tiempo, que tiene personas trabajando en matemática educativa en él, digo, de manera sistemática, porque sí ha tenido y tiene todavía otras personas que trabajan en ello, pues todavía no nos acercamos al sistema educativo como debería de ser. Y la otra cosa que les he mencionado bastante es que volvimos
ahora sí pudimos constatar que eso que habíamos observado de manera rápida o de manera muy superficial en los cursos que yo he dado o que otras colegas que se interesan en temas de género han dado, pues es que estas interacciones que se pueden observar a partir de secundaria y medio superior con las estudiantes mujeres también se dan con las profesoras en estos cursos. E insisto, no es que las querramos hacer hablar o querramos verlas participar, sino que es a partir de esas interacciones que creemos se da este proceso de reflexión sobre su práctica. Y ellas no tienen la libertad de tener esas interacciones. Una parte de esta investigación ya fue publicada y tengo aquí un link, se los puedo compartir para que consulten el artículo si les interesa. Y también les puedo compartir mi ResearchGate para que puedan ahí consultar, digo, no solo mi trabajo, sino el trabajo de otras colegas del grupo Género y Matemáticas al respecto. Aquí está la parte del artículo que les comento, la parte de la investigación que ya fue publicada. Seguimos trabajando en ello, entonces en este momento estamos planeando cómo acercarnos a estas profesoras y a más profesoras para ahora sí observarlas en su elemento, es decir, en el aula con sus estudiantes, ver cómo todas estas herramientas nuevas que integraron en su práctica, bueno, que integraron al menos en el curso, cómo las integran en su práctica, si lo están haciendo o no, cómo lo están haciendo. Queremos tener ese cierre. Y ahora sí, les escucho. Espero que dada la forma en la que lo estamos viviendo, no haya sido muy tedioso. Bueno, primero que todo, agradecerle a la doctora María Guadalupe Simón, ¿verdad? Por su exposición tan interesante, tan pertinente en el marco de este quinto seminario de actualización profesional que hemos estado desarrollando durante estos días. Primero, pues, si hay consultas, si alguien quiere, de los que están tanto en sala como nos acompañan aquí virtualmente por Zoom, si alguien quiere tomar la palabra, me lo indica. Si no, particularmente, primero, doctora Guadalupe, me interesa mucho entre los resultados que mencionó, porque en esta línea de perspectiva de género, hay estudios, ¿verdad? Que demuestran que desde las edades tempranas, ¿verdad? Las niñas muchas veces comienzan a percibirse, ¿verdad? A sí mismas como no capaces de estudiar, ¿verdad? Áreas relacionadas con matemática, con ciencia, ¿verdad? Tal vez la misma sociedad los va enfocando a decantarse por áreas relacionadas con literatura, con letras, ¿verdad? Y ahora que usted menciona precisamente su estudio con profesoras de matemática, ¿verdad? Decidieron irse por la línea matemática, pero aún así persiste esa percepción, ¿verdad? Usted lo mencionó con el uso de tecnologías, ¿verdad? Que no, tal vez por un tema de ansiedad, de percepción, no quieren compartir su trabajo y demás. ¿Cómo hacer desde las universidades, desde las carreras de formación de docentes? ¿Qué recomendaciones brindaría usted para poder luchar contra esa percepción que tienen, en este caso, las profesoras en relación a su trabajo? Y particularmente al uso de tecnología también que usted mencionaba. Muchas gracias, Cristian, por la pregunta. Hace algunos años pensábamos que el gran paso estaba de primaria a secundaria, que era donde perdíamos a las niñas, es decir, dejaban de interesarse en matemáticas. Ahora, nuevas investigaciones se han dado cuenta que el gran paso sucede desde preescolar. Es decir, las niñas de preescolar ya se creen menos capaces para matemáticas y consideran que matemáticas es difícil y ellas, solo los chicos lo van a poder hacer. Y lo que hemos identificado también en otras investigaciones, por ejemplo, una que tenemos
es que si bien es el contexto y podemos decirles, no, esa carrera no es para ti o matemáticas, y suavemente podemos decirles, ¿por qué no escoges esta otra que es como más para mujeres? También quienes estamos en la docencia lo hacemos con la intención. Es decir, por ejemplo, no las elegimos para estar en el grupo que se prepara para las Olimpiadas. Preguntamos a docentes en muchos espacios, en muchas investigaciones lo han preguntado. ¿Tienen buenas estudiantes mujeres de matemáticas? Y dicen, sí, tengo tan buenas estudiantes mujeres de matemáticas como hombres, pero no las invitan a su grupo de Olimpiadas. Hay un montón más de cosas que decir sobre las Olimpiadas. Por ejemplo, la familia apoya más a los hombres en su preparación especializada en matemáticas o les buscan con mayor frecuencia escuelas donde puedan formarse digamos, puedan reforzar sus habilidades o reforzar aquello que les llama la atención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que ya no podemos detenernos a hacer investigaciones que exploren qué está sucediendo, si las mujeres nos sentimos o no capaces, o en qué momento las niñas se sienten o no capaces, o si hay diferencias en cómo aprenden matemáticas o enseñan matemáticas. Tenemos que intervenir ya. Y en el grupo Género en Matemáticas estamos ya trabajando en esa intervención. En un principio porque el sistema no lo exigía, es decir, grupos de docentes, ya sea por iniciativa propia o porque les exigen las evaluaciones de profesorado o las evaluaciones institucionales exigen que tengan este tipo de formación, se están acercando a nosotras y ahora ya tenemos toda una propuesta diseñada formalmente para poder trabajar con docentes en todos los niveles, para tener todo un proceso de tomar conciencia de que este es un problema, de cómo resolverlo y qué propuestas podemos hacer desde el aula para resolverlo o avanzar, porque va a ser largo. Sí, muchas gracias, doctora. Por aquí, bueno, también en el chat nos consultan precisamente en esa misma línea. ¿Qué acciones afirmativas se pueden realizar en los cursos de formación de docentes para empoderar a las mujeres en el uso de la tecnología en educación matemática? Lo que yo pude observar, tanto en las propuestas didácticas como en el curso, es que de alguna manera las profesoras están empoderadas. Digamos, reflexionan sobre su práctica, buscan qué herramientas pueden integrar, hacen cambios, piensan en sus estudiantes. Es decir, confirmé lo que ya había observado, les decía de manera superficial cuando trabajaba en diferentes cursos. Sin embargo, esa pared que no las deja avanzar a decir, estoy haciendo esto, creo que puede ser bueno y lo compartan con su comunidad. Es decir, tal vez la comunidad no está recibiendo bien lo que hacen las profesoras de matemáticas. Necesitamos que, para empezar, que haya más profesoras de matemáticas. O sea, tal vez acciones afirmativas. Suele suceder que a las profesoras les dan las clases de los primeros semestres en medio superior. Vamos, en México tenemos álgebra, geometría, trigonometría y cálculo, en ese orden de dificultad, desde el primer semestre hasta sexto. Las profesoras dan álgebra, geometría, a veces trigonometría o geometría analítica, pero los cálculos están reservados para los profesores. Entonces, una acción afirmativa dentro de las instituciones sería, pues las profesoras pueden dar la materia para la que estén capacitadas a dar. Digamos, pensando en las instituciones, esa sería una acción afirmativa. ¿Sí? Y también tener a más profesoras mujeres. Seguramente pasa lo que pasa en cualquier otra profesión. Digamos, para docentes de matemáticas me vienen mujeres y hombres, entonces voy a aceptar a los hombres porque esto es medio superior y es matemáticas. Necesitamos acciones afirmativas en ese aspecto. Ahora, en los cursos de formación para docentes, nosotras tenemos todo un diseño, les decía, que va desde tomar conciencia, sensibilización
Y ese proceso lo llevamos a través de hacernos conscientes de que tenemos una responsabilidad en eso que está sucediendo. Si las estudiantes no eligen una carrera cercanamente relacionada con matemáticas, ¿qué estamos haciendo como docentes? Significa que no estamos enseñando la matemática como quisiéramos enseñarla. Se supone que queremos formar ciudadanos, queremos formarles de manera integral. Entonces, pareciera que no lo estamos haciendo porque al final dicen matemáticas no. Es más, ¿qué será? El 80% de nuestros grupos dicen matemáticas no. Y tenemos, al menos en Latinoamérica, hay una gran necesidad de más personas formadas en las áreas de ciencia, de las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, esa es como la primera parte de lo que hacemos, ese proceso de concientización y sensibilización. Necesitamos también mostrar lo que las mujeres podemos hacer y hemos hecho en matemáticas y mostrar que los contextos en los que nos desarrollamos las mujeres no son contextos de menor importancia. Se han dejado de lado, se les ha considerado menos importantes, se les ha denigrado, subordinado, podemos decir muchas palabras, pero tienen tanta importancia como que el área de cuidados, que es la que durante mucho tiempo ha sido descuidada y principalmente por los hombres, es decir, buena alimentación, ejercicio, buen sueño. Las mujeres nos hemos encargado de eso y los hombres lo han dejado de lado y afectado muy considerablemente a su salud. Entonces, no es un área menos importante, solo es un área que ha sido descuidada, es un área donde estamos las mujeres, entonces hay que darle el valor a esa área y hay que hacerlo a través de propuestas para el aula. Ok, ya no veo más preguntas por acá. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si en la sala, compañeros, si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la mano, indicarme. Creo que me parece que no, doctora María Guadalupe. Por aquí hay ¿Sí? una crisis. Ah, ok. Sí, tenemos una pregunta por allá. Vamos a ver si la escucha bien. Un comentario. Buenos días, ¿cómo Tal, está? tal vez si dicen su nombre, se presentan y la consulta. Mi nombre es Lorena Quesada. Un placer. Realmente no es una consulta, es un comentario. Me gustó mucho la investigación, los datos que la doctora compartió con nosotros. Me pareció muy enriquecedor. Y para un contexto latinoamericano creo que es muy importante ver desde las aulas cómo tomamos acciones. Claro, pensando en las instituciones, excelente, pero creo que podemos trabajar desde lo micro para en un futuro tener buenos resultados. Muchas gracias, Loreli, por tu comentario. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario para la doctora. Si no, pues... Buenos Ok. días. Sí, adelante, Jessica. Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Calvo, docente de la UNED de hace bastantes años. Agradecimiento a los compañeros por la organización de las actividades y muy agradecida también con lo que nos compartió la doctora el día de hoy. Por lo menos a mí me queda ahí ya una espinita de qué estamos haciendo las chicas en el área matemática, ¿verdad? En Costa Rica y empezando quizás hasta por nuestras instituciones, ¿verdad? Muy agradecida. Gracias, Jessica. Doctora, también aquí tenemos un comentario, bueno, una consulta en el chat. Dice, buenos días, doctora, muchas gracias por la charla. Con respecto a que las profesoras de media superior en México suelen tener las asignaturas de primeros semestres, ¿considera que también pueda deberse a la idea de que las mujeres deben cuidar, acompañar, ya que las y los estudiantes están viviendo un salto de secundaria a preparatoria? Muy bien. No sé, contesto las tres.
Bueno, supongo que sí. Ahora, la profesora que está por allá al fondo, no alcancé a escuchar su nombre, pero ¿desde dónde podemos trabajar desde lo micro? Pues desde nuestros diseños didácticos para el día a día. En el día a día, en la clase de matemáticas, destacar si existe, si una mujer, si conocemos de una mujer que contribuyó en ese desarrollo de ese concepto matemático, hizo alguna aportación, y si nos es posible, pues trabajar con la propuesta de esa mujer. Sí, mucho hacemos en enseñanza de las matemáticas, en investigación en matemática educativa, que tomamos la propuesta que se diseñó o la manera en la que lo trabajó un matemático en especial y la reproducimos en el aula o hacemos su reproducción actualizada de matemática escolar en el aula. Pues bueno, tratemos de rescatar las aportaciones de las mujeres. Ya hay mucha bibliografía sobre lo que han hecho las mujeres, cuáles han sido sus aportes, para no solo mencionarlas de manera artificial, sino decir cómo es que están allí, cómo es que contribuyeron. Digamos, y no solo en matemáticas, también solemos hacer en matemáticas tomar contextos de otras áreas del conocimiento, pues en esas otras áreas del conocimiento debe haber habido mujeres que estudiaron un fenómeno de cierta forma y que necesitaron de una herramienta matemática para estudiar a ese fenómeno de esa forma como lo estudiaron. Entonces, integrarlas. También comenzar a integrar contextos que no se han considerado importantes para el contexto escolar y darles la importancia que merecen. Transformar también la manera en la que se usan los contextos feminizados. ¿Sí? Dejar de poner el clásico ejemplo de la señora de la tienda, porque siempre hay una señora en la tienda, o de la mamá que va a la tienda, o de la mamá que hace las compras. Cambiarlo por los jóvenes hacen las compras, las y los jóvenes hacen las compras, los hombres hacen las compras, las personas mayores hacen las compras, porque ahí también hay un montón más de estereotipos sobre lo que las personas mayores pueden o no pueden hacer. Vamos a cambiar toda la manera tradicional en la que usamos esos estereotipos que denigran a las mujeres y a lo femenino y visibilizar lo que es visibilizable, lo que podemos hacer de nuestras aulas. Ahí puedo compartirles materiales, se los puedo mandar a Edgar, a Cristian, materiales para que compartan con ustedes, donde se trabaja mucho sobre las mujeres matemáticas, las propuestas de mujeres matemáticas, también con lo que las mujeres comunes hacemos todos los días y que no ha sido considerado importante, también hay muchas propuestas al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, queda una consulta ahí, ¿verdad? Sí. Ajá. Para la profesora Jessica, muchísimas gracias. Sí, ¿qué estamos haciendo? También todo el tiempo me lo estoy preguntando y digamos de a poco también como investigadora en un campo donde, si bien somos muchas mujeres en matemática educativa, no somos muchas mujeres a las que se nos destaca en matemática educativa. Digamos, no somos ponentes plenarias en la mayoría de los casos o conferencistas especiales, la mayoría son hombres, aunque somos muchas matemáticas educativas. Entonces, también para mí ha sido difícil mantener esta línea de investigación, pero no he quitado el dedo del renglón. Y ahora también en mis grupos busco integrar todo el tiempo esta reflexión sobre las mujeres, los contextos feminizados y sobre la presencia de las mujeres y cómo estamos presentes en la docencia de las matemáticas. Cuidar y acompañar. Pues sí, Diana, va a ser muchos de los argumentos que den cuando una profesora diga, pero es que yo quiero dar cálculo. Le van a decir, no, es que los alumnos están en este proceso de cambio y además pues se van a encontrar con una matemática más complicada, entonces necesitan que les apoyes en ese proceso. Entonces, por comentarios de colegas profesoras, sabemos que eso sucede. Sin embargo, sabemos que en matemática educativa existen investigaciones sobre emociones, sobre actitudes, afecto,
y sabemos que el acompañamiento y el cuidado no lo necesitamos solo cuando pasamos de primaria a secundaria o de secundaria a medio superior. Lo necesitamos todo el tiempo. La matemática es una ciencia que se ha caracterizado por estresarnos. Vamos, hasta incluso quien les va mejor en matemáticas, llegan a algún momento cuando eligieron la carrera de matemáticas que están estresados, necesitan acompañamiento, que alguien les diga, sí, esto es lo que quieres hacer, y acompañe ese proceso de adaptarse a esa nueva manera de trabajar o a lo que se estén enfrentando. Entonces, no solamente es ahí, lo necesitamos todo el tiempo y la investigación lo confirma, entonces necesitamos que no solo las profesoras lo hagan, que lo haga todo el profesorado, que nos acompañe, que nos ayude a entender, querer y disfrutar de la matemática. Bueno, agradecerle nuevamente a la doctora María Guadalupe Simón por su exposición el día de hoy, por compartirnos todos estos resultados de estas investigaciones en un tema tan importante. De verdad, nos gustaría tener más tiempo porque sé que hay otras personas que quisieran participar. Esperemos, doctora, más adelante poder contar nuevamente con su colaboración en actividades futuras. También agradecerle a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta semana de trabajo de manera virtual en las diferentes actividades que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, graduados de la carrera, estudiantes y colegas del área. Hemos tenido una semana muy activa con temáticas muy pertinentes, tanto esta que nos acaba de compartir la doctora en el área de perspectiva de género. Hemos tenido en el área de etnomatemática. Ayer tuvimos una charla también en ansiedad de la matemática, construcción de problemas y demás. A los que nos acompañan hoy presencialmente, pues a las 10 de la mañana iniciarán los talleres presenciales. Por ahora vamos a tener un espacio de refrigerio. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por su participación y colaboración y esperamos vernos en alguna actividad futura. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá sí, que esto nos permita encontrarnos algún día en algún lugar de manera presencial. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.